RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Queridos amigos, regresamos después de la pausa y estamos como les había dicho, con dos expertos del tema educativo. Hoy día tenemos el gusto de tener tanto a Guillermo Molinari como a Javier Villegas, dos expertos del tema, pero también vinculados al tema educativo. Ambos han tenido experiencia en gestión. Javier actualmente representa a un gran grueso de profesores y sabe la realidad del país. Y Guillermo ha sido viceministro de Gestión Pedagógica, así que de sobra tiene experiencia, de sobra, de lo que ha pasado en el sector. Lo primero que quería preguntarles a ambos, y suelto la primera pregunta, es, ¿nos vamos a la presencialidad o no? ¿Qué dicen ustedes? Ahí les dejo la pregunta. No sé si Guillermo o Hammer, como quieran. Por orden de edad también si quieren, no pasa nada. No, Hammer, ahí, adelante, Hammer. Cuelgan en el portal de la página web que el 48% de sus instituciones o de las instituciones educativas a nivel nacional requieren ser sustituidas. Un 18% requiere reforzamiento. Un 10% requiere intervención contingente, o sea, urgente. Solo el 24% no requiere intervención. Son 111.888 instituciones educativas que representan el 60%, que son instituciones inseguras para casos de sismo. Son 75.424 instituciones educativas que representan un 40%, que tienen un mejor desempeño para En conclusión, tenemos una infraestructura que ya venía para nuestros alumnos y ahora con la pandemia, si estas instituciones educativas no tienen la infraestructura adecuada para soportar un sismo, son inseguras. ¿A cuánto corresponden esas 75 instituciones educativas? No han sabido responder, no saben responder. O sea, hay una mecánica del anterior ministro Jaime Saavedra y hay una mecánica del anterior ministro y de los últimos ministros de decir, bueno, el docente está mal pagado, bueno, sí se requiere infraestructura, sí realmente estamos mal, pero no se soluciona nada con eso. Yo creo que si no atendemos progresivamente, si tenemos, se me ocurre, como dice el Ministerio de Educación, 100.000 millones de déficit y que esto se podría superar en 3 décadas, pues hay que tomar cartas en el asunto. Es decir, de esos 100.000 millones, para el próximo año destinaremos un porcentaje y gradualmente y progresivamente se tiene que ir incrementando el presupuesto para superar este déficit. Por lo tanto, yo creo que en el actual momento no existen condiciones para un retorno a clases presenciales. Sería exponer a los alumnos, y mucho peor aún cuando no se cuentan con los servicios básicos necesarios. Y termino con lo siguiente también. Se habla de que se va a dar un soporte emocional, que van a haber psicólogos. Nos parece muy bien, pero como bien lo hemos analizado muchos, es una cadena lo que se tiene. No puede haber una educación virtual de calidad si no hay una banda ancha de calidad, si no hay internet de calidad, si no hay una infraestructura de calidad, si no hay tablet, si no hay acceso a herramientas virtuales para el acceso y webs educativas para el acceso a la educación. Igual, está bien el soporte psicológico, pero si hablamos de una educación inclusiva, se ha dejado de lado, se ha olvidado a un médico, a un sector de los médicos que es un eslabón importante en toda esta cadena y va a ser un eslabón importante a futuro, que es el fisioterapeuta. Porque no solamente el fisioterapeuta para aquellos niños que son pocos felizmente, que han sufrido el COVID, pero yo sugeriría de que se tenga un fisioterapeuta en cada institución educativa para que conjuntamente con el psicólogo puedan ayudar a los padres que han sufrido de COVID, porque es conocido que se requiere post-COVID un tratamiento socioemocional y un tratamiento
también fisioterapeuta para recuperarse. Entonces, creo que si no se asigna a este profesional médico, va a haber una falencia de todas maneras, con todos los otros problemas que ya tenemos, que es falta de conectividad, que es falta de salubridad, etcétera, etcétera. Yo me quedo por lo pronto ahí y creo que esos aspectos importantes no se han superado. ¿Tú qué dices, Guillermo? Bueno, gracias, Jamer. En primer lugar, no voy a completar lo que Jamer ha sido muy clarísimo en todo el tema de infraestructura, en condiciones de educabilidad, pero creo que una de las cosas que tiene que primar es la vida, ¿sí? Y si yo tomara las declaraciones de la doctora Macetti en estos días, ella ha dicho que hay que prepararnos para una segunda ola. Si la primera ola ha durado 6 meses, ¿cuánto va a durar la segunda? ¿3 meses? ¿5 meses? ¿No? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones que se hacen, ¿no? Así como no están preparadas las escuelas, tampoco están preparadas las comunidades. Y a mí me asombra de que se haga ese tipo de declaraciones cuando ni siquiera se han hecho pilotos. Mire, se emitió una norma para hacerlo en zonas rurales, recordarán eso, ¿no es cierto? Y tenemos la información que ninguna zona, ninguna región asumió ni tomó en cuenta esa norma, ni ningún colegio volvieron las clases presenciales, aún cuando en muchas comunidades todavía no había entrado el COVID. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Por prevención, porque la salud y la vida es primero, ¿no? Entonces, si comenzamos a mirar de esa perspectiva, no solo es un trabajo que tiene que hacer el sector educación, el sector educación tiene que articular con salud, tendrá que articular con MIDI, tendrá que articular con agricultura, economía, la alimentación de los niños. O sea, son un conjunto de factores que hay que prepararlos bien. Yo calculo que ese retorno a clase no será hasta después de medio año, si es que se da de manera semipresencial, ¿no? Por las condiciones mismas que hay que asegurar para los estudiantes. El traslado de los estudiantes. Nadie mira que los estudiantes no solo es la escuela que tiene que estar preparada. Los alumnos se trasladan hacia la escuela. Los medios que utilizan. Si sabemos que el mayor contagio se da precisamente en los medios de transporte. O sea, ¿cómo vamos a hacer para cuidarlos ahí? ¿No? El tema de preparación de los maestros. Y Jaime acaba de decir un tema muy importante, los psicólogos, ¿no es cierto? Para todo este tema y que pueda, junto con los maestros, trabajar todo el tema emocional. Y a mí me ha sorprendido una última data que he podido ver. Porque en esa data que he podido ver, hablan de que hay más o menos 167 psicólogos en Puno. Señores, en Puno ninguna facultad, no existe ninguna facultad de psicología. Es más, cuando nosotros estuvimos en la gestión, no podíamos conseguir psicólogos para Puno. Esa data realmente es poco creíble. En Tacna nos pone 17 psicólogos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el único lugar donde existía en Puno una facultad, ahora la universidad fue cerrada, pues ya no existe universidad. Mire. O sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Nosotros cuando estuvimos en la gestión dejamos para que fueran contratados 2.000 psicólogos para el colegio, que sabemos que es muy poco. Pero además, el colegio de psicólogos también ha reportado el número de psicólogos que podrían entrar en la educación, aun cuando fueran clínicos, y realmente no podríamos abastecer todas las escuelas públicas. Sí, aspecto que además los psicólogos que hay a veces optan por la escuela privada porque ahí tienen, ¿no?, un tipo de remuneración diferenciada. Pero esta es la realidad del país, así que yo creo, para ser muy puntual con esto, que es muy complejo y muy difícil pensar en un retorno, aún cuando sea semipresencial en el mes de marzo. Perfecto, Guillermo. Jamer, la verdad que interesante sus perspectivas de cada uno, se complementan. Y una de las cosas que yo más rescato en este momento, ¿no?, que estamos conversando por medio de este medio y todo, y las personas que nos van a escuchar en las regiones, porque les van a escuchar en las zonas, nos están escuchando en zonas regionales, en zonas donde el maestro rural también está trabajando y tiene estas complicaciones. Una de las cosas que más me sorprende a mí, y mira, y lo voy a decir abiertamente, es Guillermo ha sido viceministro, ¿no? Jamer actualmente vinculado al tema de los profesores en el SUTEP, en fin, y no nos estamos peleando, o sea, estamos dialogando y estamos coincidiendo. Entonces, ¿dónde está el tema de que los profesores piden cosas? O sea, que a veces yo escucho mucho del ministerio, y es lo que voy viendo en los últimos tiempos, es que mucha confrontación, dicen.
La pregunta es la confrontación interna que pueden tener algunos de ellos, ¿no? De repente que ellos necesitan más psicólogos. Yo en broma lo digo también, la verdad, porque no veo confrontación en este momento. O sea, veo un diálogo alturado, una posición y coincidencias claras en lo que se tiene que hacer. Entonces, el tema de la presencialidad, mucho cuidado, como tú dices, Guillermo, y también Hammer ha comentado, porque la pregunta es, ya otros países han abierto y automáticamente han cerrado, porque, y está hablando de países del primer mundo, que tienen toda la salubridad correspondiente, tienen un sistema de sanidad muy bueno. Nosotros en una segunda ola, ¿cuántas personas van a matar este virus? O sea, no es nada fácil y al contrario es muy complejo. Independientemente de la presencialidad, volvamos o no volvamos, también hay algo que quería compartir con ustedes. Estamos en año, ya se comienza a calentar las elecciones, ¿no? Y la pregunta que les hago es, ¿qué cosa creen que van a proponer los candidatos o sus equipos? ¿O qué deberían proponer? O sea, algo fundamental que siempre ha sido olvidado. Hammer ha dicho una cosa bien interesante, ¿no? La tendencia en los últimos años después, con la llegada de Saavedra, comenzó a cambiar un poco la tónica, ¿no? Entonces, ¿qué deberían proponer los gobiernos sabiendo que incluso la recaudación fiscal va a ser menor? La situación económica está muy compleja, pero ¿por dónde apuntarían? Ustedes, ¿cuál es lo que harían inmediatamente, no? No sé si Hammer o Guillermo, el que guste. Hammer primero. Sí. El más joven, el más joven. Hammer, entonces, sí. Dale, Guillermo, por favor. Yo comienzo. Miren, hay cosas y hay ejes que son sumamente importantes que cualquier próximo gobernante va a tener que mirar, ¿no? Y algunas de esas cosas tienen que ver, uno, con un eje importante que son los aprendizajes, ¿sí? Y los aprendizajes no pueden ya asumirse como los mismos que hemos tenido antes de la pandemia, en una situación presencial, pero además mirando hacia el futuro. Ya muchos países han apostado por tener propuestas curriculares más acotadas, pero que estén orientadas a generar competencias para que las personas enfrenten la vida con éxito, ¿no? Y se incorporen al mundo social con las condiciones y las competencias necesarias. Y sean personas del mundo, no solo personas para una localidad o para un país, sino personas para el mundo. Entonces, sin perder la formación en valores, sin perder el tema de la construcción de la ética y la moral en las personas. Eso es fundamental. Tendrían que ver el tema de infraestructura, pero yo antes de ver el tema de infraestructura vería la cuestión del presupuesto. Y una cuestión que se viene reclamando ya de hace muchas décadas es el tema del incremento del presupuesto en el sector de educación. Hay una ley que se dio, unas normas de que debería ir aumentando 0.25% anualmente y hasta ahora no suben el 0.5%, ¿no? Entonces, creo que esa es una cuestión que sí el próximo gobierno tiene que tomarla en serio y mirar, porque si se quiere hacer mejoras en infraestructura, si se quiere hacer mejoras en condiciones de educabilidad, si se quiere pensar en capacitación coherente, buenas propuestas de capacitación y de formación para los maestros, todo eso requiere de un presupuesto y de un financiamiento. Yo creo que el próximo gobierno tendría que pensar en un aparato del sector más pequeño y más reducido, ¿no es cierto? Fortalecer las competencias y capacidades en las regiones y en las UGELs, ¿sí? Acompañar a los maestros y proporcionarles mejores recursos y mejores condiciones de educabilidad y de bienestar también. Y cumplir además con la deuda social que se tiene. Pero para esto yo creo que hay que trabajar también, utilizar en educación, y entonces habría que comprometerlas en esa línea. Creo que es una propuesta seria la que tendrían que hacer el próximo gobernante, los que están postulando para ser presidente. Creo que hay que partir de la realidad. Los medios de comunicación nacional no dicen la verdad. Hay un reportaje de que en el Perú ha fracasado la cuarentena. El 71% de la población económicamente activa en el Perú es informal. El 21% de la población no tiene refrigeradores, por eso tenían que salir a diario a realizar sus compras y por eso transmitían, infectaban en los mercados, porque día a día tenían que salir. Un 38% de la población no tiene cuenta bancaria, han tenido que salir
a cobrar el famoso bono que no ha alcanzado para todos. Y el 11.8% de la población viven en viviendas hacinadas, compartiendo el mismo espacio. Por eso es que la pandemia ha seguido creciendo, la contaminación o la infectación del virus. Y ni qué decir que el 86% de los mercados fue un foco de contagio. Entonces, esta realidad nos demuestra, y la pandemia ha demostrado, de que hemos fracasado. Quieren hacer creer que ha habido una reforma educativa. No la ha habido. Para hablar y hacer una reforma educativa, se tiene que empezar a sentar las bases en base a un proyecto nacional de desarrollo. ¿Qué es lo que queremos hacer del país? Queremos hacer un país industrializado, queremos generar industria en las regiones con las potencialidades que tenemos, por ejemplo, en la selva. Tenemos frutas y no las transformamos, salvo algunas excepciones. Cuestión que no se ha hecho. Entonces, lo que necesitamos de los futuros gobernantes, dar paso a tener que planificar, que no tenemos infraestructura de calidad para industrias, que no tenemos infraestructura de calidad para la salud, para la educación económica, informal, producto de la política extractivista, porque todo se extrae materia prima y se lleva fuera del país en materia prima. Dependemos de todo para lo de fuera. Hemos tenido que recurrir recién a fabricar algunas cuestiones básicas como las mascarillas, que tampoco las teníamos. Hasta ahora no se da paso a que, proporcionado a algunos investigadores, no se abastece o no les dan la autorización, mejor diré, para que abastezcan nada. Propongan dar el salto cualitativo en una reforma económica. Nadie está en contra de la privatización, pero queremos que esa privatización invierta en el Perú. Queremos que esas transnacionales transformen la materia prima en el Perú y queremos que la educación gire en torno a esa economía. Por eso es que no nos sorprende que estén cerrando institutos tecnológicos, y no nos sorprende que los CEPRO no produzcan nuevas profesiones de acuerdo a las necesidades, y nos sorprende mucho que el proyecto educativo nacional no esté de acuerdo a la cuarta revolución industrial, que la reforma educativa no esté de acuerdo a esta cuarta revolución industrial, y que una parte de esa revolución industrial es esa educación virtual que se está dictando, y que esa educación virtual no se va a satisfacer simplemente otorgando una tablet, se va a satisfacer haciendo una verdadera reforma educativa para aprovechar las bondades de esa cuarta revolución en apoyo a la educación presencial, no para sustituirla, pero sí adecuándola para que sirva de beneficio a todos los estudiantes. En fin, esa es la propuesta que nosotros consideraríamos vital en los próximos candidatos, si queremos hablar de un país industrializado, de un país con futuro, y no un país dependiente como el que somos hasta ahorita, primario exportador, ¿no? Perfecto, muchas veces, gracias Hammer, muchas gracias Guillermo por ambas apreciaciones. Y quiero lanzar la última pregunta, y ya con esto no les quitamos más tiempo tampoco, puede ser que ya tienen que seguir sus actividades y sus trabajos. La pregunta está, y esto es importante. El ministro, nadie en el radar del sector de educación, pocos lo saben, pero nos hemos dado cuenta que el Consejo Nacional de Educación ya se venció el plazo de los nombramientos de ellos. Muchos han renunciado. Hemos visto varios que han renunciado, incluso se presentan ya como ex consejeros. El ministro ha mandado una resolución, si no me equivoco, un comunicado, debe ser una resolución, si mal no me equivoco, pidiendo que las personas puedan promover o proponer nombres al famoso Consejo Nacional de Educación. ¿Quiénes deberían estar en ese consejo, no? Por eso es una primera pregunta, ¿no? ¿Quiénes y de qué forma crees que debería ser manejado ese Consejo Nacional, que si bien ha trabajado unos temas, es el último que ha trabajado el Proyecto Educativo Nacional al 2036, y tú, Hammer, lo has citado? Entonces, estamos en un momento importante y creo que las regiones también pueden decir algo con respecto, y ustedes como especialistas, al Consejo Nacional de Educación, al nuevo que debería conformar el ministro actual Benavides. Bueno, es preocupante, ¿no? Porque lamentablemente el papel aguanta todo. No estamos en contra de que participen entidades privadas, ONGs, universidades privadas. Pero lamentablemente durante todos estos años, desde que se creó el Consejo Nacional de Educación, nunca ha sido invitado a participar el SUTEP. Hemos sido invitados
a participar en algunas ponencias, en algunas discusiones, y hemos asistido, pero nunca hemos sido parte del Consejo Nacional. Los docentes de educación básica, ni los de la educación superior tecnológica, ni los docentes universitarios, etcétera, participado de esos eventos, que es fácil elaborar en papel y tinta algo que suene bonito para la población. Es decir, revalorizar la educación, revalorizar la carrera docente. Pero bueno, pues ¿cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Se cristaliza realmente en ello? No se cristaliza. Entonces, creo que si se quiere cambiar, y Guillermo decía algo importante, ¿no? El diseño curricular es una piedra angular en la educación. Entonces, si queremos reformar un diseño curricular de acuerdo a las necesidades y a las exigencias en pleno siglo XXI de la cuarta revolución industrial, si queremos superar las inequidades, las desigualdades que tenemos en el Perú, aportamos, damos ideas. Y no todo lo contrario, que nos excluyan o nos inviten, simplemente participó tal pues, de esa elaboración, de esa de ese proyecto o de esa política educativa llamada Proyecto Educativo Nacional, ¿no? Sí, yo comparto con Hammer esta situación que es preocupante porque, como él también lo reconoce, desde que se creó nunca ha habido la representatividad nacional de todos los sectores y de todos los actores educativos como debía ser, además de manera descentralizada, ¿no? Porque deberíamos tener ahí a los representantes de, digo yo, de las universidades públicas y otro de las privadas, de las instituciones tecnológicas, ¿no? De los maestros, ¿sí? Presentes ahí a través de su organización, de los padres de familia presentes para que puedan discutir y puedan ellos de primera mano también proponer y darse cuenta de cuál es la realidad de los ministerios que tienen y que están involucrados con educación en el desarrollo del país, la empleabilidad. Pedimos información sobre empleabilidad y nunca la tenemos. Hammer, cuéntame, por lo menos nosotros ni sabemos. De un estudiante que termina quinto y secundaria, ¿acaso termina su trayectoria con que sea bachiller o sea licenciado? A pesar que muchos bachilleres ahora están metidos en la administración pública, ¿no? Y no tienen la licenciatura que se le exige a un maestro para educar. ¿Ah? A un maestro sí se le exige la licenciatura, ¿no? Para estar en la carrera. Pero a un funcionario, ¿no? Bachiller, puede tener maestría, doctorado. Oiga, eso no me sirve cuando firma usted un documento. El documento que sirve para garantizar que usted está firmando y donde yo lo puedo acusar si usted, ante su colegio, si usted comete una falta, es la licenciatura, señor, ¿no? Y tenemos directores nacionales, viceministros, hasta ministros, bachilleres. Esa es la realidad del país. Entonces creo que el Consejo Nacional tiene que estar representado por todas las fuerzas vivas, ¿no? Y todos los actores educativos del país, y también de otros sectores que permitan mirar hacia el futuro y proponer no solo grandes ideas, sino como dice, y estoy de acuerdo contigo, Jaime, en que esas ideas estén acompañadas de búsqueda de resultados, ¿no es cierto? Con indicadores precisos, que nos digan, hasta acá vamos a avanzar los próximos 5 años, los próximos 10 años hasta aquí, los próximos 15 hasta aquí, y en 30 años cambiamos el país, señores. Eso es lo que debemos tener. Entonces, en esa mirada yo creo que en buena hora que estén renunciando seguramente porque, bueno, han sacado algunas normas del Ministerio de Educación también, que ya aquellos que forman parte del Consejo no pueden tampoco hacer sus consultorías ni nada de eso, ¿no? Con el sector del Estado, ¿no? Así que una cosa trae la otra, pues. Interesante, la verdad. Es interesantísimo que ambos han coincidido otra vez. Y yo quiero remarcar otra vez lo mismo, ¿no? No, yo no los he invitado porque piensen igual, sino yo he llamado porque ambos están en el acuerdo nacional. Bueno, yo también estoy en esta mesa técnica y esa es la riqueza, ¿no? Que somos capaces de ponernos de acuerdo y estamos totalmente de acuerdo en muchas de las cosas que se han mencionado. Muchas de las cosas. Entonces, ¿dónde está el conflicto? Yo creo que el conflicto lo tiene, como vuelvo a decir, lo tienen ellos, más que nosotros, porque aquí no veo conflicto
Al contrario, veo una articulación sobre el tema del Consejo Nacional, muy claros han sido ambos, y la verdad que les agradezco. Si me permites. Sí, por claro, Sí, Guillermo. si me permite, Gustavo. Sí, si Sí. me permite, Gustavo. Yo creo que los conflictos no están precisamente en actores como nosotros. Los conflictos tratan de crearse, ¿no es cierto? O tratan de establecer algunos mitos y tabúes de que las partes que puedan discrepar nunca se acercan, y eso es un gran error. Y eso es una falta. El país lo que necesita es que nos juntemos, que nos unamos, aún con las discrepancias, que podamos sacarlo adelante. Y eso es lo que necesita el país. Así que esas voces que se levantan, ¿no? Que construyen mitos y tabúes, hay que derrotarlas. Y para eso estamos. No, Gracias, muchísimas por la gracias a ti, invitación. Guillermo, a ti, Hammer, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por este espacio. Aquí en Hablemos de Educación en RSR es su casa, cuando quieran podemos seguir dialogando. Sería bueno recoger, Hammer, y de acá te invito a invitar a maestros de las regiones que quieran hablar. Tienes este espacio para eso. Está abierto, RSR, tú sabes que llega a nivel regional. Por favor, quisiéramos saber qué opinan, qué están haciendo. Sé que están haciendo las cosas bien, pero es bueno escuchar el testimonio de los propios maestros. No que te cuenten un verso, sino escucharlos a ellos. Eso es lo importante, creo yo. Y este espacio es para eso, justamente. Así que desde acá ya coordinaremos para que ellos puedan también hablar por este medio y así tengamos una sinergia y de ser una voz. Con respecto al Consejo, pues bueno, y desde acá ya le demos una idea al ministro. Creo que acá hay dos candidatos importantes que deberían estar en el Consejo Nacional de Educación, señores. No es tan difícil nombrar a personas con reconocimiento, y no porque sean ustedes, y representan instituciones, y ya está. ¿No? Porque un consejo tiene que tener la diversidad, es eso importante. ¿No? Muchísimas gracias a ambos, y bueno, Muchas gracias. nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.